En Primera de Corintios, capítulo 12, si usted lo ve, Primera de Corintios, capítulo 12, me parece versículo 4. Exacto. En el verso 4, el 5 y el 6, usted ve como hay un orden operativo en la Trinidad. Está hablando aquí de la iglesia como un cuerpo y habla el tema de los dones. Sin embargo, cuando inicia, dice el 4, hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es el mismo. Y luego nos va a decir el verso 5 que hay diversidad o repartimiento de ministerios, pero el Señor es el mismo. Luego nos dice que hay repartimiento, el 6, o diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces, fíjese que le menciona verso 4 el Espíritu Santo, verso 5 el Señor, verso 6 Dios como el Padre. Diga conmigo, es la Trinidad. A eso le llamamos nosotros la Trinidad. Pero fíjese cómo la Trinidad, que jamás es la idea de que hay tres dioses, sino es un Dios en esencia, pero en su manifestación nosotros vemos a Dios como Padre, pero lo vemos como Hijo, lo vemos como el Espíritu Santo. Sin embargo, en el ser de Dios hay un orden operativo donde el Espíritu tiene una asignación aquí. El Señor tiene una asignación. El Padre tiene una asignación. Pero ¿por qué aparece esa distribución? Ese detalle de Dios expresado en tres personas con asignaciones distintas. ¿Por qué aparece ahí? Para establecer el fundamento acerca de la iglesia como un cuerpo. Porque cuando hablamos de la iglesia como cuerpo, estamos hablando de una diversidad de miembros, pero dentro de una misma estructura. De manera que esta diversidad no es división ni competencia, sino complementación. Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, no está en competencia. Tiene diferentes asignaciones sin dejar de ser el mismo. Pero a la misma vez tomo el verso 4 para enfocar lo que es el Espíritu Santo en los dones. Porque a quien se presenta aquí en la parte de los dones es al Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente de los dones. De Él proceden los dones. Cuando usted mira la obra de Dios en la salvación, nosotros encontramos a Dios como Jehová en el Antiguo Testamento. Allí fueron las promesas. Allí es el establecimiento de un pueblo, que es la plataforma por medio de la cual viene la humanización de Dios. Dios se encarna a través del linaje de ese pueblo, y de ahí llega a las naciones, cumpliéndose el orden que Dios le había prometido a Abraham. En tu simiente, y esa simiente no es Isaac, nada de eso, porque todo Israel es parte de la instrumentaria de Dios. Endiosar a Israel es una idolatría que tiene parte de la iglesia. No, ellos son parte de la instrumentaria de Dios. Amén. Pero cuando habla de simiente allí, que es el protagonismo, la simiente, Pablo lo aclara y dice que la simiente es Cristo. En tu simiente serán benditas todas las familias
de la tierra. Entonces la idea de Dios no era nacional, sino universal. ¿Usted entiende? Entonces, eso que ya Dios viene desde allá trabajando, tiene cumplimiento en Cristo. Ya ahí está el Hijo. El Hijo es el que tiene la asignación del Mesías. Es el que viene a salvar. Es el que viene a liberar. Aunque no es el tema, pero estoy poniendo bases aquí. Jesús, el Mesías, no puede salvar a nadie si no es mediante la solución del estado del hombre ante la justicia de Dios. Porque donde la humanidad tiene problemas es ante la justicia de Dios, que es de donde viene el mandamiento de allá del árbol, es de donde viene el juicio que condena a la humanidad. Entonces, con lo que hay problema es con la justicia de Dios. Y es desde la justicia que se dicta la sentencia, donde en Romano dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso está declarándolo la justicia de Dios. Entonces, Cristo tiene que resolver la situación del ser humano ante la justicia divina. Por eso Cristo tiene que morir, para poder pagarle a la justicia divina. El tema es que no era solo morir, sino quién moría. Se necesitaba una muerte sin relación con la causa de la muerte. Porque todo el que tenía relación con la causa de la muerte, que es el pecado, no podía ser un pago que pueda satisfacer la justicia divina. De ahí el nacimiento virginal. Para que Cristo pueda nacer, no engendrado por hombre, porque entonces le iba a transferir la condición de pecado. Entonces Cristo tiene que nacer sin pecado, vivir sin pecado, morir por el pecado y resucitar sin relación con el pecado, para que sea el sacrificio perfecto. Pedro le llama el Cordero Inmaculado. ¿Me doy a entender? Entonces, Cristo, a petición, tiene que nacer sin pecado, vivir sin pecado, morir por el pecado y resucitar sin relación con el pecado, para poder justificar delante de la justicia de Dios a todos aquellos que por el pecado estaban condenados. Por eso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él es el que justifica, porque a Él Dios lo hizo justicia de Dios. Amén. Entonces, cuando Cristo resuelve ese problema, ahora el hombre es libre del pecado y se vuelve al origen. ¿Cuál es el origen? Dios crea un cuerpo, habilita ese cuerpo con su soplo, pneuma, con su espíritu. Cuando el hombre peca, el hombre desobedece, diga conmigo la palabra. Entonces el hombre es deshabitado del espíritu. Porque el hombre fue hecho por la palabra y el espíritu. El ser integral del hombre, Dios hace al hombre con el dicho de su boca, el cuerpo. Pero Dios sopla aliento de vida y el hombre entonces es un ser viviente. Entonces diga conmigo palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Cuando el hombre peca, desobedece la palabra y entonces el espíritu se aparta de él.
y el hombre está muerto espiritualmente, aunque sigue existiendo biológica y físicamente. Para Dios restaurar al hombre, entonces hay que poner el orden de nuevo. Tiene que venir la palabra, el verbo, y luego del verbo cumplir, entonces viene el Espíritu y sopla de nuevo. Y entonces el día del Pentecostés, cuando ya la palabra hace lo que tiene que hacer, sopla el Espíritu y vuelve a nosotros. Y ahí ahora tenemos al nuevo hombre, no según Adán, sino según Cristo. Ahora entra la obra del Espíritu. Y ahí es donde ahora el Espíritu opera en la salvación que ya efectuó Cristo. Ya Cristo efectuó la salvación. Pero ahora el Espíritu es que canaliza esa salvación. Y el instrumento es la iglesia. Es para la misión de la iglesia que el Espíritu faculta a la iglesia con sus dones. Amén. Pero es el Espíritu obrando por medio de la iglesia. El Espíritu convence de pecado. Ahí aparece desde el inicio de la salvación. Pero luego el Espíritu sella al que cree. Al oír el Evangelio, el Espíritu lo sella, lo habita, y por ahí sigue el Espíritu trabajando. La llenura del Espíritu o bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu. Los dones no son más. Primero, son medidas de gracia. Los dones no son totalidad de gracia, son medidas de gracia. ¿Está conmigo? Ver la gracia en la salvación es una cosa. Ver la gracia en la actividad o misión de la iglesia es otra cosa. ¿Por qué la gracia en la parte operativa Dios la distribuye en su cuerpo, donde cada uno tiene una medida de gracia? Y esas medidas de gracia son dones. Los dones también son como una especie de cápsulas del poder del Espíritu. El poder del Espíritu opera en los dones. Los dones también son capacidades sobrenaturales que el Espíritu le da a los hijos de Dios, a los creyentes. Ahí es donde se diferencia un don natural o talento y un don sobrenatural. Hay personas que tienen talentos y para eso no necesitan el Espíritu Santo. Por ejemplo, la cocina se aprende, pero yo le puedo decir, hay gente que tiene un don para cocinar. Mire que en un asunto que lo aprende, un asunto como que tiene una gracia, no sé, no es la gracia, pero una gracia para eso. Y todo lo que hacen, y entonces aman eso. Hay otros que cocinan por necesidad. Pero el que tiene como eso, ama eso, hermano. Y usted puede llegar de madrugada y le dice, vamos a hacer una... No es que siempre tiene esa disposición, porque eso es parte de su... Hay gente también que usted ve, y eso no es que lo aprende en Infotec, en la universidad. No, hay gente que tienen ese talento como de creatividad. Arreglan la luz, arreglan plomería, arreglan de todo. Hombre, hay así. Y no es, ellos van y se perfeccionan y aprenden, no, pero eso es como una habilidad innata que tiene. Bienaventuradas las mujeres, pero todos tenemos algo. O sea, hay gente que tiene un talento. Hay capacidades aprendidas. Eso es otra cosa. Capacidades aprendidas. Ejemplo, manejar es una capacidad que se aprende. Usted aprende a manejar.
Y esos talentos también usted aprende. Pero cuando usted aprende lo que es como cocinar, es como que usted despierta algo que ya usted tiene. ¿Me doy a entender? Pero entonces los dones del Espíritu son otra cosa. Ahí entra el tema del canto. O sea, hay gente que no es cristiana y canta. Y nunca ha sido cristiana y canta. Entonces eso no es un don del Espíritu. Eso es un talento que tiene la persona. Ahora, cuando ese talento usted lo fusiona con gracia, entonces ahí es distinto. Pero no es un don del Espíritu cantar. Eso es un talento. Pero también eso se aprende. Ahora hay gente, esa es mi forma, quizá hay otra teoría, pero hay gente que tiene ese talento de cantar. Hay otros que se ponen, lo aprenden, lo desarrollan, porque según algunos maestros, todo el mundo tiene algún tono, algún tipo de voz. Pero hay gente que miren y con universidades, ellos aprenden a entonar, pero hay gente que tiene ese talento. O sea, eso es evidente, hermano, en el mundo y aquí. Por eso en el mundo usted ve que han habido artistas que con su música, esos son himnos mundiales y de todas las épocas, que ya uno no los canta, pero uno reconoce que tiene. Uno dice, no, esa canción, esa persona que canta, son talentos, señores. Ahora, en lo que son los dones del Espíritu no entra el canto. Bien, entonces vemos que los dones vienen del Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hace una declaración para mí muy interesante. Allí dice: cada quien según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme. Usted ve que tienen que ver con gracia, de la multiforme gracia de Dios. Entonces, lo primero que dice es cada quien. Y ese cada quien habla de individualidad. Diga conmigo, individualidad. Lo contrario sería decir todos. No, ahí no está diciendo todos. Cada quien o cada uno. Está hablando de individualidad. Quiere decir que no todo el mundo tiene los mismos dones. Y que todos los hijos de Dios tienen algún don. Una pregunta: pastor, ¿se puede tener más de un don? Pues claro que sí. Hay personas que pueden tener, y yo lo digo desde mi propia experiencia. Amén. Por ejemplo, hay dos dones en los cuales yo opero bastante. Varios, pero hay dos dones en los cuales yo opero mucho en el ejercicio ministerial. Y es el don, claro, yo tengo un choque con la interpretación moderna de este don que voy a decir, pero le voy a explicar mi punto. Es el don de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Esos dos dones yo los utilizo bastante en el ejercicio y mi labor ministerial. Cuando predico, cuando enseño y desde que estoy estudiando la palabra. Ciencia es conocimiento. Entonces, este don de ciencia, hay gente que me pregunta, algunos dicen, no, es que él estudió. Sí, yo he estudiado, es real, pero yo me he visto cuando empecé siendo creyente y antes de estudiar, y sé el don que Dios me ha dado. Pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? Porque eso me pasa mucho a mí. Pero yo he leído eso tantas veces y yo no había visto eso así como usted lo está explicando. Y no una conjetura, no un invento, lo entendí con claridad. O sea, usted hizo una exégesis correcta, pero que yo no lo he visto nunca. Y yo he leído eso, lo he estudiado con Biblia de estudio, con diccionario, con comentario. Y no, es un don. El don de ciencia, en mi caso, me permite, cuando yo abro las escrituras, yo no sé, pero yo veo más allá.
sea, yo veo más allá. Conocimiento. ¿Cuál es la óptica o el punto de vista moderno del don de ciencia? Que hacen una mezcla, bueno, cuando revelan apellido, número de cédula, nombre, dice, no, fulano tiene un don de ciencia. Pero a veces yo me pregunto, ¿será que se están confundiendo con el don profético? Porque ¿acaso Eliseo y esos profetas de la antigüedad no revelaban cosas ocultas? O sea, no solamente acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro, también, dile a fulana que yo le escuché, o Dios no me ha dicho lo que le está pasando a ella. Dios le decía a ellos, de hecho, ellos operaban como oráculo. Ah, mire, profeta, yo vine porque se me perdió un asna. Ah, mire, el asna está allá. Entonces yo nunca escuché que ella tiene un don de ciencia. No, eran profetas. Entonces me gustaría que un día se siente alguien conmigo y me explique en serio el fundamento bíblico del don de ciencia que llaman hoy. Por si acaso están haciendo una mezcla y llamándole don de ciencia al don profético. ¿Usted entiende? Entonces yo sí sé que tengo un don de ciencia. En las escrituras veo más allá. La gente me pregunta cómo lo hace. Yo le digo, es un don. Pero hay un segundo don que yo uso en combinación. Es el don de palabra de sabiduría. Entonces ese don me permite comunicar correctamente el conocimiento del don de ciencia. Entonces es un arma mortal. Entonces de ahí la gente, pastor, es un don, Señor, es una gracia. ¿Dónde es que usted estudia? ¿Qué Biblia que usted lee? Sí, yo tengo varias. Pero más que eso, yo siempre trato de enfocarle. Son unos dones que el Espíritu me ha concedido. Amén. Entonces eso me permite incurrir en conocimiento. Y a veces en ciencias que yo las repaso y yo empiezo a hablar. Oye, pero el pastor es científico, el pastor. No, Señor. Eso es una gracia que Dios ha dado. Amén. Entonces cada quien tiene que procurar saber. Así es que cierra el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 12. Procurad los dones mejores. Y cuando dice los dones mejores, no malinterprete mejores allí. No, que este es mejor que este, porque nada ahí está hablando de competencia ni de rivalidad. Entonces nosotros tomamos eso para empezar. Señor, yo quiero el don de rebajar gente. Señor, yo quiero el don de resucitar muertos. Y no, y usted ve que gente, y aquí en San Pedro, usted sabe que aquí es San Pedro. Señor, porque malinterpretaron como que ahí estaba dando una licencia. Y hasta el extremo, pastor, yo quiero ese don, impártamelo. Señores, miren lo que yo le voy a decir. Aprende a estudiar la Biblia. Cuando ahí dice procurar los dones mejores, no es para que usted ahora a su antojo ande buscando y para que mejor que aquel, y de ahí empezamos a comparar. No, me gusta más fulano, es mejor. La unción de fulano es mayor. Y la Biblia nunca habla con ese enfoque. Cuando ahí habla de mejor, es de utilidad. Amén. Es de utilidad. Y no es, pues este es más útil que aquel. No, es según la necesidad, es la utilidad. ¿Usted me entiende? Es en ese sentido. Por eso en Romanos capítulo 12, cuando introduce Pablo el tema de los dones, el versículo 3, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Pablo establece antes de empezar a detallar el tema de los dones en la faz del cuerpo, que es la iglesia? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de gracia que Dios le ha dado. Los dones se conforman a la medida que Dios dio.
según el llamado y la posición suya en el cuerpo de Cristo. No es que usted, yo quiero tal don. Eso va en el orden de tu llamado. Los dones del Espíritu no son una tienda o un supermercado donde usted va con 1,000 pesos de ayuno y usted compra un don y yo quiero este y me gusta aquel y me gusta lo otro. No, no son una tienda. Dios no trabaja reaccionando. Es más, se lo voy a decir, Dios no reacciona, Dios acciona. Dios es intencional. Dios tiene una intencionalidad de propósito. No es usted que arme el paquete. Como cuando usted va a estos restaurantes donde usted dice, quiero una ensalada, pónmele esto y usted la arma usted. No, ya eso hay un menú. Y aún si usted tiene un don ministerial como pastor, no todos los pastores tenemos la misma medida de gracia. Porque Dios toma en cuenta la época, el tiempo, el contexto social, regional. Y aún dentro de la sociedad hay enfoques de dones ministeriales. Hay pastores que la gracia que Dios le ha dado atrae más un tipo de persona. Y otros atraen más otro tipo de persona. Porque aún la trayectoria y experiencia de su vida lo formaron para ese tipo de personas. O sea, Dios trabaja en un orden con su iglesia. No es usted, vuelvo y digo, que arme el combo. Yo quiero esto, pues yo voy a hacer esto. No tenga más alto concepto que el que debe de tener. Y esto según la gracia que Dios le ha dado. Así que esa idea de que ayuna, que tú vas a alcanzar, no, usted va a alcanzar, pero hasta el tope de la gracia que Dios le ha dado a usted. De ese tope usted no va a pasar. Porque hay una gracia destinada para usted. Entonces eso tiene que ver con cordura. Entonces de ahí viene una palabra que los dominicanos la hablamos llanamente: ubíquese. O sea, usted tiene que ubicarse, porque hay mucha gente desubicada y terminan engañando y engañándose, y luego terminan frustrados, porque va a llegar un momento que la habilidad será desnuda, porque habilidad y gracia no es lo mismo. Y aquí hay mucha gente con habilidad, y la falta de discernimiento en el pueblo no diferencia habilidad de gracia. ¿Usted me entiende? De esto se trata. Entonces, cada quien te incluye a ti. No es un grupito, es un cada quien. Los dones del Espíritu han sido distribuidos en la iglesia para gloria de Dios, para edificación de la iglesia y para salvación del mundo. Y son puestos al servicio de la iglesia. Por eso dice, ministre a los demás. No que te autosirvas. Cuando usted lee Efesios capítulo 4, no es que Dios le dio la iglesia a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, Dios le dio los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros a la iglesia. La iglesia no es de ellos, ellos son de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Es al servicio para perfeccionar a los santos. Y ahí se para el creyente ministro y el creyente que solo es creyente. El creyente ministro es aquel que ya ha identificado el don en el cual Dios lo ha llamado y ministra ese don. Amén. El santo no está en el ministerio.
pero es edificado a través de los que están en el ministerio. Y la idea es que vaya creciendo y vaya en ese crecimiento identificando cuál es el don que Dios le ha dado. Porque ningún ministro es vitalicio. Uno va pasando en el tiempo. Y si uno no entra en la dinámica de perfeccionar a los santos, entonces la iglesia será quebrada. Y nosotros los pastores nos enfocamos en muchas cosas, pero hay una debilidad que es alarmante entre nosotros la iglesia. La iglesia en el tiempo que está debería tener bancos de ministros, pero tiene crisis de ministros. Por eso entonces uno no sabe cuántas opciones de pastores tenemos. Entonces uno tiene un reguero de gente, pero uno ni ve cuántos pastores hay, cuántos predicadores hay. No, en potencial tenemos bastante. En incubadora profética tenemos muchos más. Pero en realidad no hay nada. Y deberíamos tener un banco de pastores, un banco de predicadores, un banco de maestros. No, esto es entresacado. Porque la gente quiere cargo, pero no la carga. Y la gente le huye al compromiso. ¿Usted me entiende? Entonces, debemos mirar la importancia de los dones. La iglesia es edificada por medio de la obra del Espíritu en los instrumentos de la iglesia. Por eso es que nosotros debemos procurar el don del Espíritu o los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no, estaremos trabajando nosotros con nuestra capacidad propia. Y la iglesia no avanza con la capacidad propia. Por eso a veces cuando me toca hablarle a jóvenes, yo les digo, está muy bueno que estudien, sean arquitectos, contadores, todo. Es más, eso funciona en la obra de la iglesia. Necesitamos todo eso. En la tesorería hay que tener contables, hay que tener administradores de empresas. Todo eso es importante. Pero eso se consigue en el mundo también. Si no hubiera en la iglesia, lo pudiéramos contratar en el mundo. Crezcan en la profesión, pero primero crezcan en el ministerio. Porque si la iglesia solo está llena de jóvenes que son la generación que viene, que son profesionales pero no ministros, ¿quién va a continuar la iglesia? Porque la iglesia en segundo orden puede tener los profesionales para el trabajo de segundo orden, pero en primer orden ministros que se necesita, pastores, predicadores. Entonces la mayoría de jóvenes no quieren abrazar el ministerio. Antes la juventud oraba, Señor, revélame mi ministerio, tenía esa pasión, pero hoy no hay esa pasión. Respetando las pocas excepciones, pero hoy no tenemos esa pasión. Y eso es preocupante. A veces los pastores estamos entretenidos en el ahora, pero a veces hay que darle un vistazo al mañana. Sí, tenemos que mirarnos de aquí a 10 años. Sí, porque en 10 años pasan muchas cosas. En 5 años hay cambios. La esposa mía, dice ella, que yo me estoy quedando calvo. Dice ella. Hay cambios y necesitamos prevenir. Nosotros no podemos vivir siempre corrigiendo. Necesitamos ser prudentes. El prudente no corrige, el prudente previene. Anticipa las cosas. Y usted no ha visto el modelo de prudencia de las 5 vírgenes.
Y el imprudente, usted no vio el modelo del imprudente. Sale a resolver cuando tiene el problema encima. El prudente está listo para cuando llegue el problema, porque el prudente va adelante. Por eso el prudente y el imprudente siempre chocan. Porque el imprudente es indisciplinado, desordenado, vive la hora y le llama complicado al prudente. Porque el prudente toma precauciones. Oye, que tú siempre estás, suelte eso, goce la vida. Mañana hacemos eso, hermano. Pero luego está el problema, entonces el imprudente es sinvergüenza también. Luego entonces le echa la culpa y se hace el loco. Ahora, cuando el problema le afecta directo su interés, está muriendo si uno no lo ayuda, pero hay que hacerle como le hicieron las vírgenes prudentes, para que no nos dañe a nosotros y ustedes también. Para que digan aquí murieron todos, que mueran ustedes. Cada quien tiene que procurar su don. Cada quien según el don que ha recibido. Ahora, si el cada quien nos dice algo, ha recibido nos dice más. Porque ha recibido indica que si tenemos algún don, vino de algún lado. Vino de Dios. Tener un don del Espíritu no te hace dueño, te hace administrador. Y todo administrador da cuenta al dueño de lo que está administrando. Si mantuviéramos la conciencia de esa palabra, ha recibido, tendríamos más cuidado en cómo administramos los dones del Espíritu. Porque es necesario que el mayordomo sea hallado fiel. Y esa fidelidad no según sus estándares, sino los estándares de aquel que lo puso a administrar, que le confió sus bienes. El don que ha recibido. Pero, señores, esto no es un secreto, porque nosotros y ustedes son una congregación. Esta congregación es como una especie de aeropuerto. O sea, de esas congregaciones donde aterrizan muchos ministerios y pasan. Esto es un referente acá. Es como una plataforma por donde han pasado muchos ministerios. O sea, eso le permite a ustedes ver los ministros, ver la gente que tiene los dones. Pero miren, señores, los dones hacen que uno se la crea. Y más los dones de poder, porque los dones de poder, los de servicio, mayormente suelen mantener a uno en anonimato, pero los dones de poder llevan a uno al escenario, y en el escenario hay exhibición. Uno se ve, a uno lo ven, a uno lo admiran, y uno puede creérsela. Y sucede el caso que el orden en el que el Espíritu trabaja, aunque algunos volamos la cerca, es que el Espíritu tiene un orden. Él primero trabaja en ti y luego por medio de ti. Primero ser y luego hacer. En el ser está el fruto, en el hacer están los dones. Y si tú no eres, pero haces, tú inutilizas los dones. Y eso es lo que dice cuando sale del capítulo 12 y entra al 13 en Primera de Corintios. Habla de un don y un fruto. Porque si yo hablase lenguas angelicales y humanas, diga conmigo, eso es carisma. Y no tengo amor, eso es carpos, fruto. De nada sirve. Y quiere decir que algo que en esencia sí sirve, en mi administración yo lo puedo inutilizar. ¿Usted agarró bien eso? Porque estoy haciendo sin ser. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu cuando te está trabajando a ti? Es matarte. Es la cruz. Que tú seas crucificado juntamente con Cristo, que ya no viva yo, que ya no viva tú, que mueras.
a toda esa configuración de Adán que hay en ti, que se manifiesta en tu carácter, tu temperamento, mentalidad, sistema emocional, actitudes, hábitos, inclinaciones. Eso es eliminar todo eso, reconfigurarte al nuevo hombre que es según Cristo. Pero cuando tú no eres formado en esta verdad, en ese proceso, entonces tú evades no al Espíritu, sino a la iglesia. Porque el Espíritu en Él te tiene sentado, pero tú andas caminando. Y como pocos se dan cuenta, tú sigues haciendo sin ser. ¿Y qué ocurre? Aquí hay mucha gente, como en mi caso, que venimos de la calle. Y uno viene con aspiraciones frustradas y con muchas cosas. Gente que viene con precariedades emocionales, falta de aceptación, de afirmación. Entonces cuando vienen aquí y ven que aquí hay un poder, le pasa como al mago. Y dice, espérate, pero eso vende más que lo que yo hago. Y quieren hacer esa transacción de lo que ellos hacían en el mundo, hacerlo aquí adentro, pero siendo el mismo que eran allá afuera. Sí, porque eso era lo que quería hacer el mago. No, pero yo puedo cambiar de estatus, porque el poder que tiene esta gente es superior al que yo tengo. La influencia que yo tenía antes en la esquina es menor que esta. Aquí yo tengo un público que me ve. Y entonces se la creen. Y usted ve ahí el mal uso de los dones como si fueran dueños. Y el pueblo muchas veces es culpable. Casi siempre cuando usted encuentra en la Biblia que idolatraron a algún hombre de Dios, fue el pueblo que comenzó. La presión empezó en el pueblo. Es el hombre y la mujer de Dios que tiene que mantenerse ubicado. Porque la Biblia dice que al hombre lo prueban las alabanzas que le hacen. ¿Usted me entiende? Eso lo dice en Proverbios. Entonces, el pueblo empieza a aplaudirnos y eso, pero somos nosotros que tenemos que ubicarlo para que no caigamos exactamente en lo que cayó la iglesia de los Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, pero ¿cómo Pablo cambia esa cultura que ellos tenían de idolatría a los instrumentos de Dios? Pablo redefine quién él era. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién es Apolo? Instrumento por medio a los cuales ustedes han creído. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ni el que riegue es algo, ni el que siembre es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo Pablo ubicó al pueblo ubicándose él? ¿Usted entiende? ¿Qué él dijo? Somos instrumentos. Entonces yo no soy el fin, yo soy un medio. Esta gracia a mí se me ha dado. El don es recibido. De Dios lo hemos recibido. Y dice que se ha recibido para algo. Cada quien según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Y la palabra ministrelo viene de ministro, ministro, ministrar, ministerio. Y esa es la palabra diácono. Y si una figura pudiera yo usar para ilustrar lo que es un diácono, un ministro, y lo que es ministrar, cuando usted va a un restaurante, usted ha ido a un restaurante, claro, usted ve los meseros. El mesero, que desde que usted llega, saludo, ¿ya le atienden? Mire, es el menú, algo de tomar. Esa persona que está tan atento a servirle ahí, eso es un diácono. Esa es la idea. Es una persona que está dispuesta con prontitud y excelencia a servir a los demás. Pero fíjese si nosotros somos culpables. ¿Cuál es la connotación que nosotros le damos a la palabra ministro? Es una connotación de estatus, no de servicio. Señores, yo no le estoy hablando un cuento, usted lo sabe porque usted lo ha hecho. Es un asunto de estatus,
No, es un ministro del Señor. Y uno se la cree porque uno ministro y uno, ¿sabe? Pero lo que me están diciendo es mesero. O sea, como que el gerente del restaurante. No, el mesero del restaurante. Y no es quitando mérito ni honra, porque servir al Señor es una labor sagrada y muy alta. Pero es el corazón y la mentalidad con la que a veces nosotros queremos asumir las cosas de Dios. Y el reino de Dios es diferente a los reinos del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Los que dirigen, los grandes hombres, le llaman bienhechores en el mundo. Pero en mi reino no es así. Entonces puso una diferencia. Hagamos la diferencia. Los artistas de aquí no pueden ser igual que los artistas del mundo. Los del mundo son estrellas. No son estrellas. Los de aquí son satélites. Si el sol no le da luz, no brillan. Entonces nuestro brillo aquí tiene que reflejar la gloria de Dios. Y la Biblia solamente dice en cuanto a Cristo eso: Él es el resplandor de la gloria de Dios, no usted ni yo. Hay que estar aterrizado como Juan. Juan el Bautista le dijo: yo no soy la luz. Tengo luz, pero yo no soy la luz. Y a nosotros los ministros de hoy nos hace falta ubicarnos. Y un problema detrás de eso es que nos lanzamos al ministerio sin ser formados en las escrituras. Muchos ministros que oraron y ayudaron mucho, activaron dones y se fueron a ministrar. Y el pueblo empezó a aplaudirlo. Ahora tienen estatus y no hay quien lo siente. ¿Usted lo entiende? Ahora, yo he dicho que la acción más noble y seria que pudieran hacer algunos ministros que yo conozco es soltar el volante y volver al asiento de pasajeros. Por lo menos hasta que sean enseñados. Ministrelo a los demás. No a algunos, a los demás. Nosotros tenemos nuestro protocolo de iglesia, sistema de ofrenda, atención, servicio y todo. Señores, yo puedo recibir, el hermano Luis con mucha amabilidad me escribió, eso es parte del orden de una iglesia. Yo creo en eso. Pastor, mire, yo soy fulano, estoy para servirle, para asistirle. Me mandó la ubicación, todo. Desde que yo vine lo encontré allá en el parqueo en la puerta. Fue la primera persona de aquí que yo vi, con integridad se lo digo. La primera persona que yo vi fue a Luis. Bajé el cristal, abrí la mano para que él sepa que ya yo vengo ahí. Nos recibió, nos llevó al parqueo, todo. Y no se ha despegado, mírelo ahí. Sí, yo recibo eso. Pero de ahí a que yo me sienta como que llegó la estrella aquí. No, hermano. No. Yo sé que para todo hay que tener un corazón. Es que hay gente que tiene ese corazón. No, hermano. Y mire, yo sé que la pastora aún más que yo, pero a mí me ha tocado estar en muchos escenarios. Y con muchos colegas, ministros, hermanos. Y uno ve cosas, pastora. Mire, yo he estado en lugares, y no es que me están tratando mal, me están tratando de maravilla. Pero yo he estado en lugares que yo a veces me pongo a usar el celular, pero es para ver si me desconecto de ahí y me pongo hasta me creo una conversación porque me siento incómodo en el ambiente. Y me voy de ahí que le digo: Dios, permíteme no volver por ahí. Hay gente que tiene años invitándome a un café y yo nunca he ido. Y si no tengo nada, le digo: escríbeme más tarde y te respondo. Y voy a la agenda y escribo.
Ay, mi hermano, vi la agenda y tengo un compromiso. Para yo no sentarme a beber un café con ellos. Por tanta arrogancia, altivez, prepotencia que reflejan en su forma. Y es por eso, porque por el don que han recibido, no han entendido el propósito de los dones: ministrar a los demás. Eso es servir. Y yo sé que nosotros cambiamos todas las palabras de la Biblia, los conceptos, porque para nosotros ministrar es llamar a la gente aquí adelante, imponerle la mano y profetizarle. Esa es la idea nuestra. Hermano, la hora de la ministración. Pero la palabra ministrar es interesantísima. Es servir. Es el pleno ejercicio del servicio desde el don que Dios te ha dado. Eso es. Cuando así haces, entonces eres buen administrador. Eso es un buen administrador. Alguien que entiende la razón y el propósito de los dones que tiene y cumple ese propósito. Ese es un buen administrador. Entonces termina diciendo la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra multiforme es un compuesto. O sea, multiforme, multitud, variedad, muchas, forma. O sea, la gracia tiene muchas formas de expresarse en los dones. Y cada quien debe ubicarse en el don o en los dones que tiene. Yo sé que como pastores no siempre uno tiene la visión y el discernimiento para mirar con exactitud el don o los dones que usted tiene. Pero la iglesia trabaja dinámicas. ¿Cómo? Tú vas sirviendo en diferentes áreas. Tú te vas identificando. Algunos como yo usamos entrevistas también para entrevistar con qué tú te identificas. Y algunas cosas en ti están definidas, otras no están tan definidas. Según vas pasando los procesos nuestros de discipulado, equipamiento, entonces te vamos ubicando en esas áreas. Entonces te vamos evaluando. Y con el liderazgo de esa área, ¿qué tal fulana? ¿Cómo va? No, muy efectiva. Tiene bien la capacidad, pero tiene algunos asuntos de carácter, es impuntual, es desorganizada. Pues vamos a trabajarle esa área. Y ahí uno va definiendo. Mucha gente no sabe, bueno, yo no sé ni qué don tengo. Pues no, ponte a pensar, analiza qué te atrae, qué te apasiona, porque normalmente eso puede ser una señal. Ese fuego que hay dentro de ti, de algún don de Dios, te identifica, te apasiona en algo. Y si algo está ardiendo, cáele atrás. Haz como Moisés, vio la zarza ardiendo, pero él no se quedó de lejos mirándola. Él se acercó al fuego que estaba viendo. Entonces hay una pasión que arde en ti, en alguna área de los dones del Espíritu. Haz como Moisés, acércate a esa pasión. Es de lo que sirven, los sugieres, servidores. Acércate a eso. Así yo he identificado servidores allá. Porque cuando se termina el culto no son servidores y yo lo veo arreglando sillas. Yo una vez le echo el ojo, hablo con la líder. Chequea a fulana que la vi, acércate a ver. La he visto varias veces. A veces una manera de llamar la atención y decir quiero hacer eso. Pero a veces algo natural que lo tiene dentro y tiene que hacerlo. Y usted se da cuenta. Y uno ahí los va ubicando. No está bautizado, pero te vamos ya ubicando en el sentido de que visualices algo en lo que Dios te ha llamado. Otro mecanismo, la oración. El Señor habla. Señor, háblame, muéstrame. ¿Para qué? Otro mecanismo para tú saber tu don o tus dones. La evaluación pastoral. Porque los pastores vamos adquiriendo veteranía, porque bregando con el rebaño que vivimos.
Entonces uno va conociendo. Entonces hay diferentes vías para tú identificar cuál es tu don o cuáles son tus dones. El Señor no da nada para confusión. Todo lo que el Señor da es para cumplir una tarea o un propósito. Entonces, ¿tú crees que el Señor colocó algo en ti para que? No. La gracia en los dones es multiforme. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 6 y 7? Que si el que profetiza lo hiciera según, conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Usted ve cómo está ubicando la función de los dones? O sea, si el que tiene el don de enseñar se enfocara en enseñar, se dedicara a enseñar. Si el que tiene el don de servir se enfocara en servir. Porque si todos hacemos lo mismo, es como Pablo dice a los corintios, si todo el cuerpo fuera ojo, entonces no sería un cuerpo. Tenemos un tema con esto, y es que entre las categorías de dones, los dones de poder que mayormente ocupan el escenario son los que más llaman la atención. Porque esos son los de exhibición. Entonces todo el mundo quiere irse por ahí. Miren, los que ministramos esta gracia, hasta para ministrar, tenemos que tener una actitud de humildad. Hasta para orar. Usted ve eso, dice que agárrala. O sea, como un teenager, un superpoderoso. Ese es el mensaje. Pero queremos truquearlo con la palabra. Pero la gloria de Dios. Pero después que tu actitud está haciendo una exhibición de ego. Porque uno no es loco, hermano. El que es humilde usted se lo nota hasta caminando. El que es aceitoso se le nota caminando. Usted lo ve. Y como... El lenguaje corporal no miente. Yo a veces sobrellevo a algunos hermanos, bueno, con el permiso de nuestra congregación, porque ya los gestos, hace rato que me habló y yo, a veces ellos son sinceros, y esto, no, y las palabras van por un lado, pero la actitud va por otro. Y yo me quedo mirando, sí, ok, muy bien, sí. Sí, porque usted sabe que Dios se la sabe toda. Tú no te ves, a ti te ven. Entonces tú siempre estás a merced del otro, porque el otro que te está viendo. Entonces hasta para ministrar tenemos que saber qué le vendemos al pueblo. Porque hay algunos que esa actitud le choca, esa actitud egocéntrica y altanera, pero hay otros que le gusta, porque son así. Y un abismo llama a otro abismo. Entonces ya ellos van trepando y quieren. Y se aprenden porque ellos me siguen, se entran a mi Facebook. Ok, no, él tiene una chaqueta, tiene esto. Bueno, voy a buscar un estadio, una multitud, me creo un perfil y ya yo voy creando un marketing de lo que yo proyecto, lo que yo quiero alcanzar. Entonces hay muchos ingenuos que se la van creyendo a uno. Y yo me la creo primero, luego aparecen 2 o 3 que me la creen. Entonces ya usted sabe cómo van las cosas. Y luego llega un momento que ya yo estoy en la palestra pública. Así fulano, el de Santo Domingo, el predicador. Y entonces ahora las redes sociales dan tanta facilidad. Porque antes era base de púlpito. Y los pastores teníamos más control. No, pero la gente, usted no le da el púlpito y abren su Facebook. Ellos tienen su púlpito ahí. Y en la congregación que lo conocen o la conocen, no le dan mucho crédito porque conocen su fruto. Pero el que lo ve por redes, que de otros países, no conoce fruto, conoce dones. Entonces van creando su mundo hasta que llega un momento que ya usted sabe. Por ahí van las cosas. Entonces nosotros tenemos
que saber enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado, no en lo que está de venta o lo que proyecta o lo que es atractivo. Hay que enfocarse en el don que Dios nos ha dado, porque en la parte del cuerpo donde Dios te ha colocado, eso es lo que se necesita. Eso es. Por eso cuando Cristo llamó a sus discípulos, ellos no tenían las mismas capacidades. Ellos hacían un complemento. Pablo no tenía la misma medida de gracia que tenía Pedro, pero Pedro tenía su medida de gracia. Aunque atraiga más Pablo por el alcance que tuvo, el protagonismo que tuvo en el texto sagrado, porque en el libro de Hechos se habla bastante de Pablo, porque él tuvo más alcance, más territorio en el Nuevo Testamento. En la parte de las epístolas o cartas hay más escritos de Pablo por la misma razón. Pero no es que Dios está diciendo, él es más importante. ¿Y cómo se veía Pablo? Porque ahí está el punto. ¿Cómo se veía Pablo? ¿Cómo él se describe? Y luego yo, como un abortivo, que he hecho más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, me considero el más pequeño entre ellos, pero nosotros lo llamamos el más grande. Pero eso es nosotros, pero así él no se veía. ¿Cuál mensaje estaba vendiendo Pablo a los ministros? Un mensaje de humildad. Pero de él Pedro hablaba, no, ese hombre tiene una revelación que a nosotros nos cuesta entender, porque el hombre está avanzado, tiene una revelación muy amplia, muy profunda. Claro, eso iba conforme a su llamado, porque era parte de su tarea. Pero Pedro tuvo su gran tarea también. Juan tuvo la de él. Cada uno de ellos tenía una gracia, y la idea era que se enfocaran en lo que el Señor les entregó. Usted tiene que procurar saber cuál es el don o los dones que Dios le ha dado, y enfóquese en eso. Y si con ese Dios te va formando en otro don que tú no sabes que tiene, también va a ocurrir. Y el Señor te va a ir llevando, porque la idea de los dones es servir a los demás. Y el primer lugar, y ya aquí terminando, donde deben conocer el servicio de tus dones, es la casa donde Dios te ha plantado. Porque este es el lugar donde Dios te está formando, te está equipando, desarrollando. Y aquí es donde tú tienes que poner en función lo que Dios te ha dado. Por eso cuando se habla de dones en la Biblia, fíjese que normalmente se habla desde la idea de un cuerpo. ¿Se ha dado cuenta? Desde la idea de un cuerpo. A veces yo me pregunto, si los ministerios, los dones operan desde la idea de un cuerpo, ¿por qué desde que una gente se siente ya grande, está aquí con los pastores, pero es un predicador que se va destacando? Ahorita necesita la licencia pastoral porque al predicador no lo respetan tanto como al pastor, y como me están timoneando porque no soy pastor, pues yo voy a hacer batuta y constitución, voy a empezar a pastorear. Pero ¿y por qué que se da tanto el fenómeno de que va a empezar a pastorear? Pero mire, pastores, Dios me dio una visión distinta y agradezco el tiempo que he estado con ustedes, pero yo voy a pastorear bajo otro nombre, con otra visión. Estamos a las órdenes siempre, nunca olvidaré. Pero ¿por qué casi siempre pasa eso? ¿Por qué yo quiero levantar mi propio? Porque no tengo idea de cuerpo. Porque si es un cuerpo, no mi ministerio, sino un cuerpo, ¿y cuál es el problema en que yo cumpla mi ministerio en el orden en el que fui criado, formado en este ministerio? Porque me hacen falta mis créditos. ¿Usted entiende por qué? No, porque entonces es el templo del Espíritu Santo y la gran comisión, la cristianización. No. Yo necesito otro asunto. ¿Por qué pasa tanto ese fenómeno? ¿Será de verdad que es el Espíritu que lo está guiando, que fue Dios que trató?
o hay un tema del corazón que se está dejando ver dentro del ámbito ministerial, por no entender que es un cuerpo, señores. Por eso dice que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. La actividad propia de cada uno no es motivo de que estemos creando imperios distintos, porque es un solo cuerpo. Hace unos 3 años, cuando compramos nuestra casa, mi familia y yo, compramos en un proyecto de un residencial donde hay casas y hay apartamentos, edificios. Y estábamos haciendo algunos trabajos en el walk-in closet, algunos detalles con un hermano que trabaja esa área. Y uno de sus ayudantes, un adventista. Y mientras estaban trabajando, yo estaba ahí en la casa, en la instalación y eso, y estábamos hablando algunos temas allí. Y cuando entramos al tema de la iglesia como cuerpo, yo le decía a ellos: miren, en este residencial hay casas y hay apartamentos. Ustedes saben que normalmente todo el mundo quiere una casa aunque vive en apartamento. Cuando yo le pregunto a ellos: ¿ustedes saben por qué? Ellos me dijeron: claro, no es lo mismo, pastor. Allí todo es en común, aquí usted está independiente. Claro, en el residencial todo hay un asunto en común, pero hay una independencia que tienen las casas que no tienen los apartamentos. Hay cosas que yo hago en la casa que no tengo que consultar con todo el que vive en el edificio. Entonces yo le decía: ustedes ven eso que ustedes me han respondido, ahí radica el problema en la iglesia de Cristo, que la iglesia es un edificio y todo es en común, y nosotros queremos independencia, libertad. Entonces terminamos con un condominio de casas y no con el edificio que es la iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema allí? Que cuando Pablo habla de la iglesia como edificio, también habla de su fundamento. Y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Para no poner otro fundamento, todo el mundo tiene que sobre edificar. Sobre edificar. En dirección vertical. Pero cuando tú dices: no, yo tengo otra visión. ¿Sabes cuál es el peligro allí? Que entonces va y pone otro fundamento. Porque para una nueva edificación hay que colocar otro fundamento. Y por eso es que se cumple el fenómeno que dijo Jesús, del que edificó sobre el fundamento correcto y el que edificó sobre el fundamento incorrecto. ¿Qué ocurre con el que edifica una visión, un ministerio sobre el fundamento que no es el que ya está puesto, el cual es Cristo? Crece rápido, pero el final es la ruina. Entonces, tú ves obviamente que crecen rápido. ¿Usted sabe qué me dijeron a mí cuando yo empecé a pastorear? Con el permiso de los pastores, pero los pastores más avanzados que yo en edad, ya un poco como Elí, sin visión, me dieron el pésame. Te acompaño en tu sentimiento. Pero otros pastores de mi edad o más jóvenes que yo, esos no me dieron pésame. Esos me invitaron a la ambición. Pero algunos sí me dieron buen consejo, sobre todo en la edad superior a mí. Pero algunos de ellos me decían: Robert, tú tienes que pastorear para la ciudad o en las afuera de los Alcarrizos, porque yo estoy en el municipio de Los Alcarrizos, pero yo me muevo en muchísimos ministerios en la ciudad, provincia, en el mundo.
Pero ellos, al juzgar mi potencial, decían: no, no, hermano, es que contigo se va a congregar gente importante. Nada, yo escucho todo, los pésames, la ambición, todo. Pero yo estaba orando, porque a mí me entregaron en una marquesina que con 18 sillas estaba llena, y me entregaron con 7 personas. Pero no le voy a dar detalles, es una historia muy larga. Sin embargo, Dios me mostró en visión de sueño dónde iba a estar la congregación. Y me mostró en la calle principal que atraviesa como 3 o 4 barrios de esa parte del municipio, más cercano al ayuntamiento. No es la principal. Si el Señor me deja a mí, fácilmente yo me voy a la principal. Pero yo entendí que soy siervo, de verdad, y esperé en el Señor. Y el Señor nos mostró en un local que donde estamos actualmente había un billar activo. Era la esquina caliente, el trono de pecado del barrio, de uno de los barrios más calientes de los Alcarrizos. Se llama La Piña, que ha llegado a momentos que taxistas no quieren entrar. Ahora no, pero tuvo sus momentos así. Pero sucede que Dios me saca de esa vida. O sea, yo vengo del vandalismo, los vicios, las drogas, la delincuencia, y Dios me saca de allí, aunque usted me ve, pero de ahí es que yo vengo. El Señor me muestra allí, y todo se dio. Se veía imposible, había un billar funcionando. Quebró el billar, 2 meses no duró para cumplirse lo que Dios me mostró. Y no fue forzando, Dios obrando. Y llegamos allí. Entonces mire, algunos me decían: pero Robert, ¿cómo dejaste la congregación ahí adentro? Porque ten visión, sácala. Porque hay gente que tiene visión pero no dirección. ¿Usted entiende? Y aquí la dirección es mejor que la visión, aunque ambas son importantes, pero una sin la otra. Señores, ahí donde estamos, entonces ahí va gente de todo el municipio y de afuera del municipio. Y entendí que no es el lugar, es la dirección de Dios. Y yo no he dejado de ser quien soy en el Señor. No ha menguado mi ministerio. De que hay otros lugares, pero bueno, ya Dios sabrá, porque ya ahí no cabemos hacia dónde vamos. Ya han habido varias propuestas. Hay una que es la que estamos mirando más, que nos deja ahí mismo. Pero yo miré incluso un terreno gigante, porque soy un poco sí ambicioso en la estructura de la visión que Dios nos ha dado. Y miré en la circunvalación, pero ahora nos están vendiendo otro terreno que lo veo pequeño, pero o sea, es grande. Yo lo veo pequeño, pero es grande. Y estamos ahí orando, mirando a ver por dónde nos dirige el Señor. Pero el punto de esto es que el don que Dios te ha dado va a prosperar en la medida de gracia que Dios te ha dado. Nosotros no debemos dejarnos persuadir por tendencias, no por populismo y por todas estas cuestiones que son propias del corazón del hombre. Nuestros dones vienen del Espíritu, vienen de arriba. Dios es quien tiene que guiarnos. Dedíquese con humildad a servir en el don o los dones que Dios le ha dado. Y Dios será glorificado, la iglesia será edificada y el mundo será salvado. Amén. Amén. Creía 40. Pero los pastores me dijeron que este tema genera la necesidad de que podamos interactuar con algunas preguntas que ustedes tengan, y que Dios me permita, claro, responder. No sé si habrá algún orden, alguna moderación, algún número de preguntas o así. Preguntas conforme al tema que hemos tratado.
Bueno, el pastor nos indicará. Sí. Sería levantando No, las estamos manos. libres a que alguien quiera hacer alguna pregunta. De ser así, levante la mano. Pero parece que no, y quizás lo ¿Alguna más... pregunta, hermano? A veces tienen miedo, pero recuérdese que yo soy dominicano y ya he estado aquí. Mire una mano allá. Sí, ya a veces de una pregunta ya usted sabe que viene la otra. Buenas noches, bendiciones, Robert. Robert, sabemos de los dones. Tengo el don. ¿Cómo podemos diferenciar cuando es el Señor usándome en ese don o cuando es en su soberanía que quiero usarte en ese momento en determinada área? Me explico. Yo le entendí. Tenemos el don de sanidad. Ajá. Pero si no tengo el don, puedo ser usada para sanar a alguien. Eso lo tenemos claro. Entonces, como que expliques un poquito en esa parte, porque tendemos a confundir mucho y a poner títulos que nos llevan un poquito elevados. Y si te doy una palabra que el Señor me entregó, ya deciré es profeta. Y no necesariamente es así. Entonces, para poder diferenciar uno de otro. Veo muy valiosa esa pregunta porque quizás no se tocó así directamente ese punto. Hay un texto que se utiliza mucho. Yo no suelo aplicarlo con ligereza por el contexto donde está dicho en Romanos capítulo 11, porque irrevocable es el don de Dios, refiriéndose a Israel, con el tema que ahí está tratando, y de ahí se hace esa aplicación. Sin embargo, yo sí creo, y esto lo voy a hablar desde mi experiencia, a veces yo no he estado tan bien. Quizás no ha sido un tema de pecado, pero a veces uno no está tan bien, a veces uno tiene descuidos en su espiritualidad, especialmente en la comunión con el Señor, en ese convivir, ese caminar con el Señor. Bíblicamente puede sufrir descuidos, deterioros, sequías. La Biblia nos dice que no apaguemos ni contritemos el espíritu, pero no necesariamente que él se fue del creyente, está ahí, pero está apagado, está contritado. Y si la Biblia nos dice a nosotros que no lo hagamos, es porque tiene que ver con algo que nosotros podemos hacer para que el Espíritu esté así en nosotros. Sin embargo, me ha pasado eso y he operado en el don. Entonces uno puede operar en el don sin necesariamente estar en la debida comunión. Y de esa manera el don puede aprovechar. Si genuinamente estoy operando en el don, puede aprovechar a alguien, pero no está glorificando a Dios. O sea, hay una diferencia. Está haciendo de provecho a alguien, pero no está glorificando a Dios, porque Dios y yo no estamos en la debida comunión. También ocurre lo siguiente: operar en el don sin Dios no tiene el mismo efecto. O sea, cuando uno está operando en el don, pero a la misma vez Dios te está usando, es una cosa como distinta. A veces uno está operando en el don y va como forzando, pero cuando es Dios usándote, es un tema de la presencia de Dios en ti. Y no es que la percepción del uso del don en el público no se sienta como algo de Dios, porque es un don de Dios, pero es como que hay una diferencia. Quizás yo no la sé explicar con palabras, pero hay una diferencia como en la presencia de Dios y en la operación del don. Otro punto con eso: hay personas también que a falta de Dios
simulan a Dios en el público. Entonces ahí entra cierto nivel de manipulación, porque uno aprende técnicas de qué decir, qué hacer, y como hay muchos hermanos que a veces no son espirituales sino emocionales, entonces reaccionan a esas manipulaciones. Es lo que pudiera decir. No sé si... Bien, buenas noches. Bienvenido, pastor, y excelente exposición. Con relación al manejo y administración de los dones, muchas veces yo diría que alguien, en lugar de admirar el don que una persona tiene, se está llevando muchas veces a que sean idolatrados. Aquí está el hombre de Dios. Lo maxifican demasiado, tanto así que a veces uno se hace sentir como inferior a esa persona que no le da tal vez el manejo a ese don que Dios le ha dado en la forma de administrarlo, porque en primer lugar vemos que el hombre de Dios, el que tiene el don, el profeta, primero es que cuando le invitan a una actividad es el primero que llega tarde. Los que van a ver la actividad llegan temprano, pero como ellos son los usados, son los que tienen el título. Gracias a Dios que hoy yo llegué temprano. Solo que llegan tarde, se les reserva el mejor asiento, fila adelante, más todos sus discípulos que le siguen. Ay, ay, ay. Y son los primeros que tienen que retirarse de la actividad, porque al finalizar el evento el público ya lo quieren acercar. Quiero tocar al hombre de Dios, lo quiero saludar, me quiero hacer una fotografía, y ya tú te sientes como tan grande que tú lo que quieres es que terminaste de dar la palabra, de ministrar, y lo que te quieres ir por la puerta de atrás para no chocarte con el público. Entonces se está llevando esas personas que están manejando ese don que tiene a un momento, qué sé yo, desenfocar a la gente, y que en lugar de admirarlo, lo estén idolatrando. Claro que sí. Tenemos esa realidad entre el pueblo de que pasamos de la admiración a la idolatría. Y también tenemos una realidad que hay ídolos en el pueblo también. Pero voy a responder de la manera más balanceada posible. La Biblia dice, citamos en Romanos capítulo 12, verso 3, hablando de manera personal, de aplicación personal, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y yo quiero hacer una aplicación respetando el texto, pero usando el texto. Ninguno tenga más alto concepto de los ministros que el que debe tener. Piense de usted con cordura, pero también de los ministros. Claro, ahora no vaya a caer en el otro extremo, porque no es el caso del hermano, pero hay gente que han formulado el pensamiento con esa idea de no, porque somos iguales, y entran a la apatía, la indiferencia hacia el hombre y la mujer de Dios, y lo hacen con esa intención de demostrar que no son nada. Y usted ve que hasta en redes, ¿qué eso no es nada, eso es igual que yo, pero de una manera despectiva, y eso tampoco es bueno. Si la Biblia habla de la honra, dice: a los que presiden en el Señor, ténganlo en alta estima por causa de su trabajo. A los que trabajan en el Señor, al que te instruye en la palabra, hazlo partícipe de todo. O sea, la Biblia te da instrucciones de honrar al hombre y a la mujer que sirve en el ministerio. Pero de ahí a pasar de la admiración a la idolatría, eso está mal. Hay personas que hacen eso. Es bueno que sepan que el ministro que es objeto de idolatría no siempre puede controlar eso. O sea, no siempre uno lo puede controlar, porque imagínese usted, hay gente que le salta a uno con cosas, otros lo hacen. Ejemplo, ayer yo hablé con creo que fue ayer o hoy, con un
es amigo de la vida de la calle, una vez yo me lo llevé a una campaña evangelística y yo oré al Señor y el Señor paró la lluvia. Y eso a mí me ha pasado. Bueno, en los Alcarrizos a veces me decían el que para la lluvia. Y ya yo he orado por eso. Y ya yo oro por eso, como con esa libertad y esa confianza. Pero él, cuando vio eso, ya usted sabe, y él vive en España, y él me mencionó eso en estos días. Teníamos mucho. No, Robert, mira, después de Dios eres tú, que esto. Pero él lo hace en su ignorancia. Él no lo hace, él lo hace porque él no sabe del evangelio. O sea, él es una persona de la calle. Y yo sí, el Señor hace esas cosas con uno. También para no ofenderlo, voy llevándolo con sabiduría. O sea, hay gente que lo hace hasta desde la ignorancia. A mí me ha pasado mucho, hasta en otros países, que la gente se acerca. Wow, me han dicho hasta cuando yo sea grande y niños, yo quiero ser como usted, mire. Y yo, ay, el pastor Toribio. Y hay otros que mucho más, porque no es que yo soy tan famoso tampoco. Pero uno tiene lugares donde admiran a uno. Pero yo le voy a dar un secreto de humildad. La humildad no permite que el humilde se vea como sus admiradores lo ven. ¿Usted entendió eso? Entonces, ¿cómo que tú tienes un blindaje? Que la gente te dice y tú, gloria a Dios, bien. Y esto, y sabiamente le respondes también para que le ubique. Porque a veces la gente lo está haciendo con buena intención, pero con mala interpretación. Y uno tiene como que irlo llevando. Sobre el tema de que se sientan adelante y que a veces lo sacan, a veces eso responde a un tema de orden. A veces también hay un mal manejo con eso, excesivo. O sea, que el hermano Luis, un hermano que anda conmigo, a mí mismo yo me siento raro, eso soy yo. Que vengan y que me estén llevando la iPad y que me la pongan aquí, que me la abran y que yo estoy sudando y alguien que venga y me seque el sudor. O sea, a mí me lo han hecho y yo me varón, seco solo. O sea, me ofende a mí eso me hace sentir, o sea, eso no es necesario y no vende un buen mensaje. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Si he estado en congregación, imagínense 2000 miembros y uno termina y sacan a uno aparte. Es un cuidado porque mire, cuando han dejado a uno salir así, es que hay que llevarse a uno. Entonces siempre, pero espérese que estoy hablando con él. Pero es que tienen a uno, mire, uno a uno, una foto, una oración. Pero ya usted terminó de ministrar y todo. Y si no tienen ese orden, mire, hasta se lo comen a uno. Entonces hay que saber diferenciar lo que es necesario en el tema del orden. El tema de los asientos, a veces un ejemplo, yo veo de lugar que donde va a estar el predicador, esto no es una exigencia de mí, sino para todo predicador, incluso con el tema de los niños, uno tenga una ubicación. ¿Por qué? Porque el predicador, si algo necesita, es concentración. Entonces, los niños, claro, en su bondad, su inocencia, su ternura, no saben nada de eso porque son niños. Entonces, imagínate, el predicador tiene un niño atrás, 2 niños a los lados, un ejemplo. O sea, no hay manera de que esté, porque uno no va a hacer un desaire si el niño te está agarrando por el cuello y ay, papá, y uno no puede hacer un desaire. Uno tiene que ponerse a hacerle gracia al niño. Entonces, igual el predicador que lo dejen por ahí, por el medio, sentado, no es lo mismo. Entonces, hay que separar lo que es, claro, en la congregación de uno, donde uno es el pastor, vengan niños, porque el pastor es pastor de los niños también, y los niños de la propia congregación de uno, por ejemplo, a mí me pasa. O sea, los niños van en confianza porque los niños crecen mirando al pastor ahí adelante.